Sorpresa causó la salida del subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Algunos sectores estiman que este cambio podría dificultar los futuros acuerdos que se buscan lograr para la reforma previsional. Conversamos de este tema con el diputado, presidente de la ADC, Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, Sebastián, muy buenas tardes. Efectivamente, sorpresa nos causó a todos la renuncia del ex subsecretario a esta altura, y yo espero que... Bueno, diputado, estaba jugando un rol bien relevante Cristian Larraín en este proceso, ¿no? En la interna, sobre todo en el diálogo con los parlamentarios. ¿A qué puede atribuir usted esta salida de Cristian Larraín, su renuncia? Desconozco las causas, el gobierno ha sido bastante escueto respecto a la renuncia. Lo que sí es que era una persona que, primero, sabía del tema, sabía perfectamente, y segundo, tenía disposición al diálogo, y había de hecho reconocido públicamente que habían algunas materias del proyecto de ley de pensiones que no contaban con el respaldo. ¿Y por qué esto es importante? Porque para aprobar la reforma de pensiones y para mejorar las pensiones ahora y que se sostengan en el futuro, sí, esto requiere un acuerdo, para lo cual la persona que esté a cargo, Sebastián, con esto termino, la persona que esté a cargo requiere, por un lado, saber del tema, por cierto, pero sobre todo tener disposición al diálogo, que era la que tenía el subsecretario saliente. Desconozco las razones por las cuales el gobierno le pidió la renuncia, pero espero que la persona que lo reemplace tenga estas características, ¿no? De conocimientos técnicos, pero al mismo tiempo disposición al diálogo, porque con las dos cosas en conjunto se construye un acuerdo, que es lo que necesitamos. Llevamos mucho tiempo con malas pensiones en Chile, las podemos mejorar, pero para eso se tiene que construir un acuerdo en lo cual el ex subsecretario había jugado un rol, y espero que este cambio no signifique un cambio en la política del gobierno respecto a los acuerdos. Bueno, ese es el punto relevante. ¿Qué efectos cree usted que puede tener esta salida de Cristian Larraín? Bueno, depende de quién sea el reemplazo. Por lo tanto, no sabemos todavía cuáles sean los efectos. Si se nombra a una persona con características similares al subsecretario, vale decir, con conocimientos técnicos y con disposición al diálogo, la verdad que podemos seguir el trabajo que estábamos realizando y de esa forma poder llegar luego a un acuerdo. Ahora bien, si se nombra una persona distinta, que más bien de una línea más bien intransigente, eso dificultaría el diálogo. Por eso depende mucho del reemplazo que defina el gobierno en esta materia. Yo creo que aquí se ha avanzado en diversas materias, se ha avanzado en conceptualizar que es necesario tener solidaridad también con cargo al 6%. La semana pasada escuchamos personeros de derecha que hablaban de que también con cargo al 6% que haya solidaridad, distinta a la solidaridad de la PGU, que es para todos, solidaridad para quienes cotizan, pero sin este mecanismo de las cuentas nacionales, que incluso es difícil de explicar en los pocos segundos que uno tiene en televisión, ¿no? Buscar un mecanismo más simple para tener mejores pensiones. Se había avanzado, y yo espero que el reemplazo del ex subsecretario sea alguien que tenga esas mismas características y no se imponga una línea intransigente de no ceder, porque justamente lo que necesitamos es, para aprobar dicha reforma, para mejorar las pensiones, que el gobierno ceda y que se construya una fórmula que permita avanzar en la reforma de pensiones. Sí, claro. Diputado, y hasta ahora, ¿cómo veía usted ese proceso de buscar ese acuerdo, de generar esos puntos en común? ¿Usted creía que se estaba avanzando? Bueno, tuvimos una primera instancia que fue una mesa técnica. La mesa técnica fue relevante, primero para juntar una cantidad de parlamentarios que quieren construir un acuerdo, 80 parlamentarios, con eso se construye mayoría, eso es lo político. En lo técnico sirvió para resolver las cosas de segundo orden, pero para identificar también en los dos puntos centrales, que es el uso del 6% adicional, más recursos para el sistema de pensiones, de cargo a las empresas de forma gradual, todos de acuerdo. Sin embargo, para identificar que el mecanismo de las cuentas nacionales no tenía apoyo y que había que buscar otro mecanismo. Y de la misma forma, por el lado de la separación de la industria, el rol que hacen hoy día las AFPs, necesario separar la industria. ¿Por qué es necesario? Porque mejora de esa forma que las eficiencias le lleguen finalmente a los usuarios, sin embargo con mecanismos distintos a los que proponía el gobierno. Entonces fue una primera etapa de un diálogo que yo espero que sea creciente y se le ponga fecha, porque en esto, Sebastián, uno puede estar infinitamente conversando y si las cosas no tienen fecha, siempre se puede seguir conversando, ¿no? Yo creo que es bueno que haya un plazo, porque esta es una reforma que es más fácil aprobarla cuando uno no tiene una elección en un mes más. Y por lo tanto tenemos que apurarnos, porque la próxima elección es
el plebiscito de diciembre y por lo tanto por eso yo he solicitado en la Comisión de Trabajo de la Cámara, y lo he dicho públicamente en todas las instancias, lo vuelvo a decir, que debe ponerse un plazo porque eso fuerza los acuerdos. ¿Cuándo, diputado? ¿Cuánto tiempo más cree usted que se debe dar para esta búsqueda del acuerdo? Yo creo que en la Cámara, para lo que son indicaciones, no debiera ser más de un mes. Si finalmente la conversación ya está hecha y aquí el gobierno tiene que ceder por el lado de bajar las cuentas nacionales, que de hecho el subsecretario ya lo dijo, supongo que eso no será el motivo por el cual sale, ¿no? Y por otro lado, la derecha también tiene que ceder a aceptar la solidaridad también con cargo al 6%. ¿Cuál es la diferencia al final del día? Que la derecha dice, mire, solidaridad solo a través de la pensión garantizada universal. Y yo creo que no. Aquí hay dos tipos de solidaridad. La solidaridad para todos, que es a través de la pensión garantizada universal, y una solidaridad adicional para quienes cotizan, que es también con este 6%. ¿Por qué? Porque no alcanza solo con la PGU. Entonces, sí, yo creo que en eso se puede avanzar. Ya hemos visto personeros de derecha que en privado lo señalan, ya públicamente en la prensa la semana pasada un técnico personero de derecha ya lo señalaba también en esa línea. Yo creo que se puede avanzar, pero bueno, la salida del subsecretario pone un signo de interrogación. Yo espero que el reemplazante sea alguien que tenga también características de conocimiento del sector y capacidad de diálogo. Diputado, ahora, usted hacía alusión a las declaraciones que dio el ex subsecretario Larraín hace algunas semanas atrás, cuando decía que había que buscar alternativas porque no había piso político, esto con otras palabras, ¿no?, para las cuentas nacionales. Y muchos atribuyen, y es una especulación porque como usted decía hasta ahora no ha habido una versión oficial, que esa puede ser la razón por la cual salió el subsecretario. Si es que asumimos eso, significa que el gobierno no estaría dispuesto a ceder en ese punto, o no de la forma en la que lo planteó al menos el ex subsecretario. ¿Qué significaría eso? Me gustaría proyectar ese escenario político. ¿Qué significaría insistir en las cuentas nacionales hoy día, diputado? Yo espero que esa no haya sido la razón por la cual se le pide la renuncia al subsecretario, porque lo que hizo el subsecretario fue tener realismo político. Nosotros en la Comisión Técnica de la Democracia Cristiana dijo, no nos parece el mecanismo de cuentas nacionales, sí nos parece la solidaridad con los actuales jubilados, con las mujeres en las tablas de compensación, con la solidaridad intrageneracional. Sí nos parece la solidaridad, pero no a través de cuentas nacionales. Lo mismo dijo el Partido de la Gente. Lo habían dicho otros parlamentarios, por lo pronto toda la derecha también. Entonces, lo que hizo el subsecretario al señalar que las cuentas nacionales no tenían respaldo fue reconocer una realidad que había sido dicha por todo el mundo. Así que espero que eso no haya sido la razón. Si el gobierno insiste en las cuentas nacionales, no va a haber acuerdo en esa materia. Entonces, creo que sería absurdo. Más bien lo que tenemos que buscar es un mecanismo que sí tenga solidaridad con cargo al 6%, que es lo que se niega hoy día a la derecha, pero digámoslo, esta misma derecha votó a favor de eso cuando el proyecto lo encabezaba el entonces presidente Piñera. Entonces, yo espero que en un acto de coherencia también la derecha esté dispuesto a ese acuerdo. Ahora, la gente que nos está escuchando, ¿por qué es importante esto? Porque aquí hay más recursos que se vienen conversando desde hace muchos años, desde hace más de 8 años, que no han podido ser inyectados al sistema, no lo ha podido recibir la gente porque no se produce un acuerdo cómo se gastan. Y yo creo que es tremendamente importante que nos pongamos de acuerdo sobre eso, que todas las partes cedamos y podamos despachar la reforma de pensiones, mejorar las pensiones, que es lo que la gente está esperando en cada una de sus casas, en cada uno de los lugares del país. Bien, diputado Undurraga, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Listo, muchas gracias, Sebastián. Gracias, hasta luego. O buenas tardes, en verdad.